Por esto, en Mateo 13, versículo 31, leemos la palabra y la escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El grano de mostaza. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es el más pequeño de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse sobre sus ramas. Jesús le contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermentará. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que así se cumpliría lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que por esta santa palabra, el Señor perdone nuestros pecados y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vemos una hermosa palabra esta noche. Vemos, Señor, comparando el reino de los cielos con un granito de mostaza. ¿Pero qué es un granito de mostaza? Un granito de mostaza es la semilla más pequeña que hay en el huerto, que hay en la hortaliza. Pero a medida que va creciendo, aquel árbol que está plantado es la más grande en aquel lugar. Dice la palabra de Dios que es tan grande que hasta los pájaros del cielo van y se posan sobre ella. Pero ¿qué nos quiere decir esta palabra? ¿Qué nos quiere decir este verso? Bueno, pues vamos a entender esta parte. El grano de mostaza es la palabra que está sembrada en nuestro corazón. Es una pequeña semilla, pues es una palabra que ni siquiera la podemos ver, que solamente la escuchamos. Pero va creciendo a medida que nosotros nos vamos acostumbrando, nos vamos adentrando en la fe. Esta palabra va creciendo y va dando sus frutos. Pero no nos damos cuenta que la palabra va creciendo. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque lleva un proceso lento. La mostaza dura mucho debajo de la tierra para nacer. Entonces, a medida que va creciendo, va dejando ver sus hojas, va dejando ver un tallito que va creciendo despacio y va creciendo hasta que se convierte en la más grande de todo el huerto. Asimismo es la palabra de Dios en nosotros. Va actuando, la vamos recibiendo lentamente, la vamos escuchando, nos vamos convirtiendo al Señor, vamos haciendo aquellas cosas que son de su agrado, y poquito a poco va creciendo en nosotros la fe, va creciendo la misericordia, va creciendo el amor por los demás. Vamos echando las ramas. Ya no solo somos nosotros, sino también los hijos, que son tus ramas, tu esposa, ya va convirtiéndose también, ya le va gustando las cosas de Dios, ya la palabra de Dios también le está trabajando. Despacio, vamos creciendo con la palabra de Dios, así como crece el granito de mostaza. Entonces llega el momento en que ya todo el que está a tu alrededor, ¿verdad? Todos tus hijos, tu familia, incluso tu padre, todo debe girar en torno a esa semilla, a esa palabra que se ha sembrado en ti y despertó tu fe. Eso es lo que nos quiere decir el Señor.
Pero nosotros aceptamos esa palabra. Esa es la parte interesante. Ya sabemos que muchos de ustedes, me atrevería a decir que todos, pues aceptaron la palabra del Señor. Pues el Señor ha sembrado esa palabra en ustedes. También la ha sembrado en mí. Pero tenemos ahora que esperar el proceso de crecimiento. No podemos desesperarnos a querer de un momento a otro que el Señor actúe en nosotros como el que ya tiene 20 años predicando la palabra, buscando de Dios, dando consejos, yendo a grupos, haciendo servicios en la iglesia, porque el Señor ya sembró la palabra primero en ese hermano. A veces, porque la palabra de Dios y la misericordia de Dios, dice la palabra en Mateo, que el Señor le ocultó a la gente, a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los letrados, a la gente de mucho poder, a los ricos, la palabra de Dios, todas estas cosas, y se la enseñó a la gente humilde. A veces el Señor escoge a uno y de un pronto este tipo sale de la nada y crece la palabra de Dios en él. Y wow, es una bendición, el Señor ha actuado, pues de repente el tipo o la tipa tiene esa unción, ese don del Espíritu Santo, porque dice la palabra que es al que el Espíritu Santo se lo quiera dar a conocer. No podemos dudar de eso. Pero siempre la fe lleva un proceso. Es posible que el Señor actúe de una vez en alguien. Pero le dice a Timoteo, le dice Pablo, a Tito en una ocasión que tenga mucha cuenta al escoger a las personas de la iglesia, que no tomen un obispo recién nombrado de sacerdote, porque es posible que entonces a este se le suba la posición a la cabeza. Lo mismo pasa con el asunto que nos menciona aquí de los panes y la levadura. Dice: el reino de Dios, el reino de los cielos, se parece a la levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al fin, toda la masa se fermenta. En la explicación de este evangelio nos dice que no podemos creer en lo que crece de una vez. Al Señor le gusta ver tu crecimiento despacio en la fe. Nos pone de ejemplo el granito de mostaza, que se toma mucho tiempo para crecer, que se toma un tiempo de proceso para levantarse, para hacer la más grande de la hortaliza, para que incluso los pájaros que ya están cansados vayan y se posen en él para descansar, en el árbol del granito pequeño, porque es como la palabra que va creciendo. Después el que ande por ahí buscando una explicación de la palabra, pues hace lo que yo le hago con el hermano Jando, que a veces le pregunto: hermano, ¿qué usted piensa de esto? Con el hermano Michel, que también le digo: Michel, ¿qué usted cree de esto? El hermano Ariel, el hermano Ney, porque son personas que ya tienen una base en la fe, muchos de ellos más de 20 años. Entonces ya ellos pasaron ese proceso de crecimiento, un proceso que hay que respetárselo, que hay que seguir orando por ellos. Entonces nos pone de ejemplo también el pan y la levadura, que el pan y la masa de la levadura, pues usted lo liga y de un pronto viene el pan y crece por la levadura. Pero la levadura no es pan, la levadura es levadura. La levadura no es harina, la levadura no tiene un proceso de ayuda para el cuerpo humano en el pan. No, por eso el cuerpo de Cristo
en la noche de Pascua se comía pan sin levadura. ¿Por qué? Porque era puro lo que había que comer. La levadura es para inflarlo, para que crezca rápido. Entonces al Señor no le gusta el crecimiento rápido, la aceleración. Tenemos que vivir una etapa a la vez. No podemos declararnos de un rato al otro que somos científicos en algo que lo que apenas estamos es aprendiendo. Para yo, por ejemplo, estar frente a ustedes aquí leyendo esta palabra, pues duré más de un año ininterrumpido leyendo la Biblia. Porque yo sabía que iban a aparecer preguntas que yo no iba a poder contestar. Y aún están apareciendo. Y a la luz del Espíritu Santo, gracias a Dios, que nos tiene predicando. Y mi fe no ha tambaleado. Pero es una palabra que yo estoy permitiendo que vaya creciendo en mí. Yo estoy viviendo un proceso de aprendizaje de la palabra de Dios junto con ustedes. Leyendo día a día, fortaleciéndome en la fe. Desechando las tentaciones, buscando los momentos de dificultad para enfrentarlos, agarrados de la mano de Dios. Porque mi fe debe ser probada. Así como se purifica en el fuego el oro, dice la palabra, así serán purificados aquellos que dicen tener fe, que dicen creer en Dios. O sea, las pruebas llegarán. Vamos a ver día a día ataques. Ataques de las personas, ataques del enemigo, que se nos presentaron situaciones que vamos a poner la palabra de las 9 y se está frizando el internet. Que al hermano se le está frizando, que al otro no, pero no se sabe si es el mío. Son cosas que tenemos que enfrentar y que tenemos que quedarnos ahí. Es decir, el enemigo no puede robarme mi bendición por un simple internet. Entonces, tenemos que dedicarnos a permitir que crezca en nosotros la palabra, pero que crezca como el pan, con la levadura. Que mezclamos la levadura con 3 libras de harina y al poco rato ya tenemos el pan porque la levadura lo fermentó. No, tenemos que sembrar la semilla para que crezca poco a poco. Vamos a llegar a estar alto. Vamos a llegar alto. Vamos a llegar donde el Señor quiere llevarnos. Se van a sentar sobre nosotros los pájaros como sobre aquella mata de mostaza. No es eso. El que ande descarriado por ahí, ese es el pájaro que anda volando y no encuentra dónde asentarse. Entonces te encuentra a ti que conoce la palabra, que ha crecido en la fe y se auxilia en ti. Esa persona va donde ti y te dice: hermano, yo tengo una situación. Entonces tú vas a encontrar que decirle, porque ya tú eres el árbol grande, ya tú has crecido en la fe. Ya el Señor te ha dado la gracia de vencer todas esas tentaciones que se encuentran en el camino el que está iniciando y que no sabe qué es lo que está pasando y que dice: Señor, tú me abandonaste, tú me has dejado solo. No, el Señor no te ha dejado solo. El Señor te está dejando vivir el proceso. Él está ahí contigo. Como le estaba diciendo el otro día, él va caminando en la playa y en el momento que solamente ves 2 pasos, solo de él, porque te lleva cargado. Pero entonces, nosotros a veces nos desesperamos y nosotros decimos: Señor, pero si yo estoy orando, si yo te estoy sirviendo a ti, Padre, ¿por qué me están pasando tantas cosas? Pero dice la palabra: si te decidiste por mí, prepárate para las pruebas. Hermano, pero para las pruebas son necesarias. Fíjense que antes de pasar de curso nos dan una prueba. Entonces cuando pasamos la prueba, pasamos al siguiente nivel. Es posible que esta noche tú estés pasando al siguiente nivel. Es posible que ese proceso, que esa enfermedad, que ese problema, que esa deuda
Que eso que ya te tiene desesperado, que no encuentras qué hacer, que no encuentras para dónde coger ni a quién llamar, esté pasando y que tú vayas a pasar al siguiente nivel. Al nivel de ser libre, al nivel de estar feliz, a nivel de casarte con tu esposa, con tu esposo, si ya tienen esos planes, al nivel de conseguir un mejor trabajo después que tiene tanto tiempo desempleado, a nivel de que te paguen esas deudas, ese tiempo que tienen debiéndote y no te pagan, o que te lleguen esos papeles que tienen años en proceso. Es posible que esa prueba ya esté pasando y que el Señor esté capacitándote para recibir las aves que se van a posar encima de ti. O sea, van a venir los demás donde ti para preguntarte cómo tú saliste de esa situación. Oye, ¿cómo lo lograste? Porque yo creía que era imposible que tú te levantaras, que era imposible que tú lograras eso que se veía tan distante. Pero lo que los demás no conocen es que en el medio del proceso tú tenías un Dios al que le oraba. Un Dios que prometió no dejarte solo. Oye, dice Isaías 54:10, me encanta ese versículo, donde dice que las montañas podrán moverse, que las colinas podrán correrse, pero que el amor de Dios nunca se apartará de nosotros. Entonces eso nos da la garantía a nosotros de que nosotros vamos a tener lo que le estamos pidiendo a Dios. Anoche leí en una cita bíblica donde decía: den gracias junto con su petición. Me impactó esa palabra. Oye, en el momento de pedir, nosotros dar gracias. Y lo vimos a Jesús antes de levantar a Lázaro, primero dar las gracias, decir: gracias, Señor, porque yo sé que me escuchas. Entonces después dijo: Lázaro, levántate. El Señor estaba preparado para recibir lo que le había pedido al Señor antes de verlo. Eso es fe. La certeza de lo que no se ve. La seguridad de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Dar gracias antes de tener en las manos lo que nosotros pensamos que vamos a recibir. Oye, que lo que nosotros pensamos ya lo tiene Dios consumado. Ya Dios ha firmado ese contrato. Lo que para nosotros es un proyecto, ya Dios lo vio como una realidad. Entonces vamos a hacer crecer nuestra fe, así como crece el grano de mostaza. Siendo el más pequeño, así debe crecer tu fe. Debemos empezar por la raíz. ¿Por qué? Porque si la mata crece sin raíz, en cualquier momento viene una brisa y la tumba. No. Quizás todas esas pruebas que pasamos, todos esos inconvenientes, todos esos procesos, todas esas decepciones, ese tiempo de desempleo, esa enfermedad que nos tenía en una cama, ese era el tiempo en el que nosotros estábamos en raíz, en que estábamos orando en el medio del proceso, y ahí creció nuestra fe. Entonces, una persona que tiene una buena raíz es como un edificio que tiene buena zapata. Es imposible que un edificio con buena zapata, que un árbol con buena raíz sea tumbado por el viento, no importa de qué tamaño sea el ciclón. Asimismo es una persona con una fe firme. Óyete, el que cree en Dios, el que tiene una fe firme, no lo acuesta a una enfermedad, y si lo acuesta se para. Pero no es en el nombre mío, es en el nombre de Jesús, y afianzado en tu fe. Yo creo en el Dios de lo imposible, pero de lo imposible para Dios no, es de lo imposible para mí. Para Dios nada es imposible. Dice Marcos 9:23 que nada es imposible para el que cree. También lo dice en Marcos 10:27. Todo es posible para el que cree, pero para Dios nada
Para Dios todo es posible, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con lo que nosotros no podemos cambiar, dejárselo a Dios. Pero dejárselo a Dios para que Dios, es dejárselo a Dios en sus manos. Mira, Señor, en tus manos pongo esta enfermedad. En tus manos, Padre, pongo este proceso. Dejo mi familia en tus manos, Señor, para que tú nos vayas guiando por el camino correcto. No es abandonar nuestros problemas, no. Es ponerlo en conocimiento de Dios, que ya lo conoce, pero quiere que le pidamos. Al Señor le encanta que le pidamos, pues nos dice que si vamos donde un vecino, porque nos llegó una visita a medianoche y le pedimos 3 panes prestados, y este dice que no, que ya está durmiendo, que le sigamos tocando. Oye, que si no nos los da porque somos su vecino, para que salgamos de la situación, nos los va a dar para salir de nosotros, pero que nos los va a dar. ¿Qué no hará nuestro Padre del cielo por nosotros si se lo pedimos una y otra vez? Dice, llamen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Pidan y se les dará. Pero si nosotros ni tocamos, ni buscamos, ni pedimos, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo me voy a ir más lejos, yo voy a ser un poco atrevido en la palabra que voy a decir. No es que le cambiemos a Jesús, no es que le cambiemos a Dios nuestras oraciones por favores, claro que no. Pero cuando nosotros vivimos en fe, cuando nosotros vivimos en gracia, por lo menos lo intentamos, tenemos el permiso de Dios, incluso de exigirle, de decirle, Señor, oye, yo sé que tú lo vas a hacer. Lo que yo no sé es la fecha. Si es posible, Señor, adelántame la fecha. Sáname esta enfermedad. Que yo te prometo que cuando tú me sanes, yo voy a seguir buscando de ti. Yo voy a seguir, Señor, porque a veces Dios, que todo lo ve, que todo lo escucha y que todo lo sabe, que conoce nuestros corazones, sabe que si nos levanta antes de tiempo, entonces nos les vamos por otro camino. Entonces, ahí es que está el proceso. Ahí que está la raíz de esa semilla de mostaza. El Señor permite que va pasando un proceso, que vaya pasando un tiempo, que se vaya afianzando tu fe. Porque si a la primera el Señor nos levanta, nos sana, nos libera, nos le levantamos y nos vamos. Entonces, cuando el proceso dura mucho, a veces es porque es necesario que nuestra fe vaya creciendo. Y si nos dan la oportunidad de levantarnos al poco tiempo, es posible que no le perdamos al Señor. Mira lo que dice el hermano Augusto, que él es testigo, que él pidió, y desde que comenzó a obrar, el Señor comenzó a obrar para la gloria de Dios en él ya. Pero ¿cómo es que el hermano ha hecho? El hermano está noche a noche conectado con nosotros. Y si no está con nosotros, sabemos que está por ahí con otro. Anoche incluso no estaba y me sentí preocupado, porque dije, no está ahí, qué extraño. Y oramos por él como quiera, los que estaban ahí lo saben. ¿Por qué? Porque sabemos, el Espíritu Santo conoce el que lo llama con fe, conoce al que lo aclama de verdad. Dios conoce nuestros corazones, así como ve nuestras necesidades, también conoce nuestras debilidades. Y sabe el Espíritu Santo que si nos suelta donde hay debilidad para nosotros, ay hermano, no volvemos. Y todos tenemos debilidades. Aquel que se crea lo suficientemente fuerte para no necesitar a Dios, entonces que no ore y se vaya solo.
Pero tenemos que orar, tenemos que mantenernos pidiéndole al Señor que nos ayude a no apartarnos de su gracia, porque son muchas las tentaciones del enemigo. Anoche vimos que mientras el dueño de la propiedad, se durmió y vino el enemigo y sembró cizaña. Así mismo pasa con nosotros. En el momento que ya nosotros nos sentimos confiados, nos sentimos que la palabra de Dios está creciendo en nosotros, que ya creemos que el Señor nos tiene anotados como sus hijos, que lo sabemos que es así. Entonces viene el enemigo a sembrar en nosotros las dudas, a ponernos problemas delante. Situaciones que, óyeme, que para el Señor son simples, que nosotros cuando la vemos nos reímos. Yo no vengo toda la noche aquí a darles testimonio a ustedes de lo que me pasó en el día, porque yo digo, wow, pero esta gente se van a hartar de mi vida. Pero todos los días de mi vida son un proceso. Todos los días de la suya también lo son. Es que la vida es un proceso. Óyeme, todos los días yo tengo que luchar con algo. Usted también tiene que luchar con algo. Todos los días tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos situaciones. Cuando un hermano nos llama pidiendo oración por algo que nosotros entendemos que es algo simple, para lo que nos está pasando a nosotros a veces, lo que el hermano pide es una tontería. Lo que pasa es que lo que le está pasando al hermano es a él que le duele. Y lo que nos está pasando a nosotros pues nos molesta a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ese hermano. Claro. Porque quizás lo que es grande para uno de ustedes, para mí es bien sencillo porque tengo la forma de resolverlo. O puede ser viceversa. Por ejemplo, un problema grande mío ahora mismo sería que se me caiga el internet y que se vaya la transmisión. Yo me sentiría muy mal, me sentiría incómodo. Pero quien no está utilizando el internet ahora mismo, para él no es un problema. A veces ni se da cuenta uno que el internet se fue si no lo está usando. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que aprender a vivir dentro de la situación. O sea, el pan crece con la levadura, dice la palabra. Fíjense, el Señor dice que es como la mujer que introduce en 3 medidas de harina la levadura y al final toda la masa fermenta. O sea, dentro de esta vida de bendiciones que el Señor nos ha regalado, también hay dificultades. Este es el día de Willy, que se levantó, gracias al Señor, para ir a su trabajo, que tenía algo pendiente, hacer su trabajo, que tiene una niña que tenía que ir a llevarle algo, a verla, a ver también a mi esposa. En el momento se me pichó el motor, duré un rato, tuve un proceso, de ahí me lo arreglaron, pero quedó sin freno. Después que lo taparon, tuve que irlo a tapar. Pero yo recibí esos problemitas en mi día. Pero la bendición de yo ver a mi niña, de cargarla, de atenderla un rato, de venir aquí donde mi otra hija grande, ir a buscarla a su casa, está aquí conmigo, está por ahí, compartir con ella. Saludé a mi tío que cumple años, duré un ratito con él. Oye, en mi vida yo no solamente puedo ver las cosas que me pasaron, que no me convienen. Yo tengo que ver esa parte importante, esas bendiciones que Dios me ha dado también en el día, que pude ver mis 3 niñas, pude compartir con ellas. Tengo una aquí, compartí con mi tío. Estuve feliz. Estoy con ustedes predicando la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Pero dentro de ese día hubo un proceso. Hubo levadura y hubo harina.
pero tienen que crecer juntas. O sea, un día tiene las dos cosas, tiene cosas que te van a favorecer, tiene días que no, tiene obstáculos. Dice por ahí un hermano, vamos a ver, el hermano Augusto dice que tiene obstáculos. Así es la vida, obstáculos y bendición. Es una balanza. Cuando nosotros queremos solamente vivir con las bendiciones, tenemos que irnos de retiro. De retiro, hermano, y apagar el teléfono. Allá son todas bendiciones. Pero le voy a decir una cosa, no lo prenda mientras no llegue a su casa, para que venga de camino con las bendiciones. Si lo prende, llegan los mensajes, ay, mira. Entonces, esa es la importancia que tiene la palabra de hoy. Enseñarnos a vivir dentro del proceso. La harina y la levadura hacen el pan. Las dificultades y las bendiciones forman la vida. Qué bonito se ve como esa parte donde podemos combinar una cosa con la otra y aprender de que la voluntad de Dios no es que estemos mal, al contrario, es que estemos bien. Pero no podemos siempre pensar que lo que nos está pasando mal es porque Dios nos está castigando. No, es porque el demonio, Dios reprenda, nos lo está mandando. Tampoco. Son procesos de la vida. Entonces, la vida es un estado natural donde hay de todo eso. Dice la palabra, todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que están ocultas desde la creación del mundo. Eso dice en el Salmo 78, versículo 2, que el Señor hablaba en parábolas. Pero le digo a Jeremías también en su capítulo 33, versículo 3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que no sabes que existen. Entonces el Señor nos habla en parábola, pero el Espíritu Santo es un traductor. Es ese Google que entiende la Biblia. Si nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios en cada parábola, el Señor nos habla a nosotros. Imagínense ustedes que el Señor no hubiese hablado en parábola, que lo que hubiese dicho aquí se hubiese adaptado solamente a aquel tiempo y le hubiese dicho donde dice, vamos a poner, Jesús le dijo esta parábola: aquí tienen una figura del reino de los cielos, un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. Y el Señor lo que usa de ejemplo es una prédica que yo le estoy diciendo a ustedes, los israelitas. Entonces nosotros nos vamos a quedar con la parábola del grano de mostaza y hoy podemos predicarla. Hoy, gracias a Dios, podemos entenderla. Pero si nosotros nos quedamos pensando y el Señor hablara llanamente, le dijera al pueblo de Israel: hoy yo le estoy predicando, miren, yo vine a ustedes a estos fines, ustedes me van a matar, a los 3 días yo voy a resucitar, y se lo dice así llanamente, y no le dice que ustedes van a tener una señal, que es la de Jonás. Y esta gente se quedaba pensando, pero ¿qué es lo que este Señor me dice? Porque Jonás vino hace tiempo, Jonás es un profeta y lo tenemos aquí, escrito en los papiros. Los papiros son esos rollos que utilizaban antes como Biblia. Entonces, ¿cuál es la señal de Jonás? Que duró 3 días en el vientre de un pez y a los 3 días salió. Eso era lo que pensaba aquella gente. Pero él estaba hablando en parábolas, diciéndole que él iba a morir, que iba a durar 3 días en el seno de la tierra y que a los 3 días resucitaría. Pero si se lo dice simple y llanamente así, pues aquella parábola iba a servir para aquella gente, pero nadie iba a meditar, pues él se lo dijo. ¿Qué había que meditar? Nada, él no lo dijo.
Entonces a veces el Señor no nos habla así tan claro, tan llano, para que nosotros nos esforcemos en buscar en la palabra qué es lo que nos quiere decir el Señor. Mientras más la leemos, más las entendemos, más nos vamos adentrando, más va creciendo en nosotros esa semilla, ese grano de mostaza, esa buena semilla, y nos vamos a convertir en el trigo que espigó, que lo vimos ayer. Esa fruta buena. Entonces, ¿qué hay que hacer para lograr estar en gracia? Para lograr ser la parte positiva del Señor aquí en la tierra. Leer la palabra, estudiarla, multiplicarla, dejarla crecer en nosotros, echar ramas. Aquel que ande buscando un consejo, nosotros se lo damos. Aquel familiar que ande un poquito descarriado, también le damos un consejo, los apoyamos, lo llevamos a la iglesia.